Hoy en el recuento, Samsung admite que la pantalla del Galaxy Fold es muy frágil y Jerry Rig Everything lo confirma. Además, Huawei ilusiona y después desilusiona a sus usuarios, te contaré por qué. Twitter está permitiendo ya ocultar respuestas a tus tweets. Además, Apple muestra un detrás de cámaras de iPhone y iFixit lo desmonta. Y para terminar, el CEO de Netflix reconoce que la competencia será muy dura contra Apple y Disney Plus. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si crees que Huawei tendrá una caída en sus ventas sin los servicios de Google preinstalados. La mayoría piensa que sí. Simplemente recuerda que no vendrán preinstalados, pero sí se podrán instalar después. Vamos a la primera noticia. Samsung acaba de publicar un video dedicado completamente al Galaxy Fold y el cuidado que debes tener con él. Samsung dice: un smartphone tan increíble como este merece cuidados como ningún otro, y de esta forma obviamente justifica la fragilidad de la pantalla, que no es nada grave, digamos. Es obvio que una pantalla con tecnología nueva todavía tendrá mucho por mejorar. Estamos hablando de una categoría totalmente nueva, así que Samsung advierte de los cuidados que debes tener con esa pantalla, no exponerlo a llaves ni otros artefactos que podrían rayarla con facilidad. Y es que después Jerry Rig Everything, como siempre, empezó a hacerle las pruebas de reset. Vamos a la siguiente noticia. Toca hablar de Huawei y su Mate 30 Pro, y es que recientemente Richard Yu había dado una declaración que le ponía esperanzas a las personas, diciendo que iban a desbloquear el bootloader, y si no sabes la importancia que esto tendría, es que simplemente podrías reinstalarle otro sistema totalmente fácil, digamos, sin gran complicación. Así que con esto seguramente la comunidad podría instalar una ROM ya con todas las aplicaciones de Google, o a través del recovery también instalar las aplicaciones de Google de forma sencilla. Las declaraciones de Richard fueron: limitamos el desbloqueo del bootloader porque queríamos garantizar más seguridad para los consumidores. Sin embargo, esta vez dejaremos más libertad a los consumidores para que puedan hacer más personalización por sí mismos. Sin embargo, ahora resulta que un vocero de Huawei se comunicó con el medio que publicó esta declaración de Richard Yu, diciendo que Huawei no tiene ningún plan para desbloquear el bootloader, lo cual significa que entonces no tendremos esa facilidad para reinstalarle alguna otra ROM a este dispositivo. Vamos a la siguiente noticia. Ahora hablamos brevemente de Twitter, que a través de un blog ha comunicado una nueva función que está llegando por el momento a Estados Unidos y a Japón, luego de haberse probado con éxito en Canadá, ya que ahora si tú has publicado un tweet y ves que te responden con contenido que no aporta demasiado al tweet, o con spam, o con alguna otra cosa que no quieres que se muestre fácilmente en tus respuestas, ahora lo podrás ocultar. Repito, esta función todavía se está probando en Estados Unidos y en Japón, pero seguramente no tardará en extenderse al resto del mundo. Vamos ahora a la siguiente noticia. Apple ha publicado un nuevo video donde revela el detrás de cámaras de la producción que tuvieron los videos grabados con iPhone, y vemos la verdad Pero ya que hablamos de curiosidades, iFixit desmontó también ya el iPhone 11 Pro, y lo curioso es que lo hicieron a través de una transmisión en vivo, lo cual es curioso porque mostró todo el tiempo que se tardaron en tratar de desmontarlo. Fue poco más de una hora, y también descubrimos que en realidad no estaba lista la carga reversible como algunos indicaban, así que Apple finalmente no integró ni siquiera el hardware para esta función. También pasó ya por manos de Jerry Rig Everything el iPhone, así que ahí también demuestra la buena resistencia que tiene el dispositivo, diciendo que incluso resiste más al agua que los competidores, y también la parte de atrás está muy bien diseñada para resistir los rayones. Obviamente, si quieres ver sus videos completos, te invito a que busques su canal. Y vámonos a la última noticia. Ahora el CEO de Netflix ha salido a dar declaraciones, esto dentro de la conferencia Royal Television Society en Cambridge, Inglaterra. Esta persona se llama Reed Hastings, y él dijo que simplemente la competencia
va a estar muy fuerte, con Disney Plus y Apple TV Plus también llegando ya al mercado en noviembre. De hecho, él dijo que se creará ahora un mundo completamente nuevo, y es que, seamos sinceros, parece que Netflix no tenía competencia tan fuerte como la que está a punto de caerle. Las declaraciones fueron: aunque hemos estado compitiendo con mucha gente en la última década, estamos por llegar a un mundo completamente nuevo que comenzará en noviembre, con el lanzamiento de Apple y el de Disney, y por supuesto el crecimiento de Amazon. Así que Netflix tiene un panorama un poco difícil, sus acciones están cayendo, están invirtiendo mucho en contenido original, y no sabemos si el contenido original de Netflix pueda competir con el contenido original de Disney Plus o con el de Apple. ¿Por qué no participas en la encuesta y me dices, si tuvieras que elegir solamente uno para contenido original, con quién te quedarías? ¿Netflix, Disney o Apple? Eso ha sido todo por el momento, espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.